meses de sol y el resto de oscuridad y vivimos con luz artificial. Tal vez por allí nos podríamos explicar por qué los suicidios son en esas zonas. Y de hecho, los suicidios ocurren más alejados de este sistema climático, ¿no? En países de pobre desarrollo económico y de medio desarrollo económico, porque en el resto el número de suicidios sería menor. Y entonces aquí yo quiero que veamos cuáles son los factores de riesgo. Podemos ver este listado de muchas enfermedades, ¿no es cierto?, que nos están diciendo que todas son factores de riesgo para cometer suicidio. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Aquellos que han tenido antecedente de autoagresiones, ¿no es cierto?, por eso lo hemos marcado en rojo, tienen, tanto en hombres como en mujeres, una probabilidad 30 veces mayor de cometer suicidio. Miren, están seguidos, por supuesto, de aquellos que tienen una depresión bipolar, en aquellos que tienen una depresión unipolar, ¿no es cierto?, que son las cifras más altas. ¿Listo? Entonces vemos qué importante es saber si nuestros pacientes cometen autoagresiones. ¿Con qué frecuencia? Vemos que las chicas y los chicos vienen, a veces ni les preguntamos, pero eso es algo que necesariamente tiene que estar en nuestra historia clínica. ¿Te autoagredes? Entonces, con frecuencia las chicas, y hay que preguntarles. Sí, me corto donde mis padres no me vean. He visto a chicas que se han cortado palmas y plantas de los pies para que los demás no se den cuenta dónde se hacen daño, ¿sí? O bien, ¿sí?, gente que se jala las mechas, que se dan cabezazos en la pared, ¿no es cierto?, que se arañan, que se muerden la boca, que meten sus uñas en las manos, o ellos mismos, si no usan un cúter, están arañándose las piernas, el cuerpo, todo. ¿Listo? Y entonces vamos a describir los factores de riesgo suicida. Y en este cuadro yo quiero que ustedes le pongan especial atención, porque vamos a encontrar que la edad más frecuente de cometer suicidio va entre los 15 y los 29 años y en mayores de 65 años, que somos las mujeres las que más intentos de suicidio tenemos, más conductas para suicidas, pero los que realmente se suicidan son los hombres. Entonces, un varón de 15 a 29 años, dentro de nuestro perfil epidemiológico, describiría a alguien que esté en mayor riesgo de cometer suicidio. Y si a eso se añade que sea soltero, que sea viudo o que haya tenido una separación reciente, la posibilidad de que cometa suicidio es enorme. Además, si está desempleado, y fíjense qué profesiones son las que más frecuente cometen suicidio. Estamos nosotros, los médicos, los que más consumen, los que más cometen suicidio. ¿Han visto en las últimas noticias cuántos exalumnos nuestros se han tirado del puente Chilina? ¿Se acuerdan de ese médico que se bajó del auto y se lanzó? Entonces, vemos cómo los médicos somos los que mayores factores de riesgo suicida tenemos, seguidos, fíjense, de policías, ¿no es cierto?, o los guardias civiles. Tal vez porque ellos tienen, ¿sí?, el arma lista para apuntarse frente a una emoción violenta, ¿cierto? Como vemos, la nacionalidad que más comete suicidio es todo el norte de Europa. El lugar de residencia de la gente que comete suicidio es el área urbana. La gente del campo vive como más tranquila, como menos estresada y menos complicada. Y los métodos previos, ¿sí?, que han utilizado sin cometer suicidio son armas de fuego o ahorcamiento. Yo recuerdo mucho a un chico que había terminado una ingeniería en Bolivia, pero el que hizo venirse a nuestra universidad a estudiar medicina. Estaba cursando el segundo año de medicina y él decía, me tengo que suicidar, me voy a suicidar. Cuando se le dio una receta para que compre, la mamá dijo, no, ¿cómo le voy a dar medicación? Él estudia medicina y no. Entonces, frente a esa situación se le recomendó que en lugares donde existe el electroshock se lo dieran. No va a tener ningún efecto secundario y seguramente si ustedes revisan
La bibliografía electroshock no produce ningún tipo de daño ni efecto secundario. Entonces, igual fue a los lugares, a los centros hospitalarios que tenían este sistema, pero y también pensaron, pero no, estudia medicina, que siga. Un día llegó a la clínica, traído por los bomberos, porque igual se le había dicho a la mamá que tenía que cuidarlo todo el tiempo. Un día su mamá se fue a misa a las 7 de la mañana, regresó a las 8. ¿Y qué había hecho él? Se colocó 3 frascos de insulina y se tomó 2 blisters de 10 pastillas de clonazepam. Cuando la mamá llegó, lo encontró convulsionando. Lo primero que se le ocurrió fue llamar a los bomberos. Los bomberos lo trajeron a la clínica, pero este es un caso de unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Nosotros no lo podíamos resolver. Entonces todo lo que pudimos hacer fue colocarle dextrosa al 33%, abrirle una vía y mandarlo a UCI del Seguro Social. Allí estuvo un tiempo, y me parece que fue un tiempo más o menos de 2 meses, ¿sí? Y su mamá seguía viniendo y me decía, él sigue pensando cosas como esa, ya no sé qué hacer. De pronto dejé de verla a la mamá. Como al año, la mamá vino a buscarme y me dijo, ay doctor, le vamos a poner un nombre. Fabricio igualmente se me fue. Igualito buscó suicidarse. Entonces, cuando el paciente ya ha tenido, ¿no es cierto?, este tipo de alta letalidad en los métodos previos que ha utilizado, lo más seguro es que cometa suicidio si no le damos el tratamiento apropiado. Muy bien, también se convierte en un factor de riesgo el que tenga antecedentes familiares de suicidio, no porque se herede el suicidio, lo que se hereda es la impulsividad, esa falta de control, ¿no es cierto?, de nuestros impulsos que lo llevan a suicidarse. Y otro factor de riesgo es la salud física. Si tengo enfermedades que conllevan muchos dolores físicos, y sobre todo si son crónicos, lo más probable es que el paciente también cometa suicidio. Y en el campo de la salud mental, lo más frecuente es que el paciente deprimido, el paciente con esquizofrenia, el paciente con trastorno neurocognitivo mayor o demencia, o el paciente que consume sustancias psicoactivas, sean los más proclives a cometer suicidio. Más en aquellos pacientes que no cuentan con familia, con amigos, ¿no?, tienen una escasa red social. Y los pródromos van a ser la expresión de la idea o los cambios conductuales. De pronto se torna taciturno, callado, se comunica menos, lo vemos como que silenciosamente comienza a hacer cosas de las cuales no nos informamos lo suficiente, y existe la ideación y la intencionalidad autolítica presente. Entonces vamos a ver cómo, según el trastorno psiquiátrico, vamos a encontrar que los pacientes con depresión mayor son los que presentan tasas superiores al resto de la gente sin depresión. Por ejemplo, la persona deprimida tiene 44 veces más posibilidades de hacer suicidio versus alguien que no tiene la depresión. Y además, el estar deprimido lo lleva a que tenga un riesgo 8 veces más frecuente de cometer suicidio que otros pacientes con otro trastorno psiquiátrico. Y fíjense, la tasa puede incrementarse hacia 12 veces el riesgo cuando el sentimiento es de desesperanza. ¿Para qué vivo? No hay nada que pueda lograr, lo he perdido todo. ¿Listo? Luego, el otro problema, vamos a describirlos todos, pero quiero señalar los más importantes. Los trastornos de personalidad. Del total de trastornos de personalidad, el 70%, ¿sí?, de gente que cursa con un trastorno de personalidad se encuentran implicados rasgos como el de la impulsividad y por tanto el 70% se convierten en personas suicidas. Aquellos que no pueden manejar la ira, que no pueden manejar la impulsividad, la agresividad, ¿sí?, es como que estuvieran destinados a cometer suicidio. Especialmente aquellos pacientes que describimos como personalidades límite o de inestabilidad emocional, los narcisistas, los histriónicos, los antisociales y los esquizotípicos también están como el grupo que con mayor frecuencia podrían cometer suicidio.
Cuando se habla del trastorno límite de personalidad, nos vamos a encontrar con que entre el 60 y el 80% de las mujeres que tienen este tipo de trastorno y que además tienen comportamientos autolesivos, tienen la mayor frecuencia de suicidios consumados en mujeres menores de 30 años. Y vamos a ver también que los pacientes con trastorno por consumo de sustancias, ¿sí?, van a cometer suicidio, ¿cierto? De tal manera que su incidencia aumenta entre el 19 y el 45%. El 50% de las personas que se suicidan están intoxicados. Y el 18% de personas con diagnóstico de alcoholismo se suicidan. Entonces vemos cómo el consumo de sustancias también se convierte en un factor de riesgo enorme para cometer suicidio. ¿Listo? Entonces, lo otro que es importante saber es que personas con fobias específicas, temores, ¿no?, inmensos frente a cosas cotidianas, ¿sí?, tienen 60% más probabilidad de intentos de suicidio, ¿sí?, y casi el 20% de los pacientes con un trastorno de crisis de angustia y fobia social hacen intentos frustrados de intentos de suicidio. ¿Listo? Y podemos ver cómo transita el iceberg de la conducta suicida. Cuando comienza a ver el pensamiento de autoagresión, ¿listo? Y de pronto ya viviendo en su casa, en su medio ambiente, comete actos de autoagresión, ¿sí? Y si ya lo hemos internado, también sigue cometiendo actos de autoagresión. Los actos de autoagresivos siguen presentes, ¿sí? Y es mucho más grave cuando nosotros no nos damos cuenta que en nuestro servicio, ¿sí?, el paciente sigue cometiendo autoagresiones, se sigue cortando. Chicos, ustedes no pueden ni siquiera imaginar que el paciente que quiere autoagredirse, uno le quita todas las posibilidades y algunas veces hemos visto que han roto el foco y con ese vidrecito, el pedacito que tienen, están tratando de cortarse. Entonces, es más grave cuando nosotros, ¿sí?, no nos damos cuenta que el paciente sigue cometiendo actos de autoagresión. Por tanto, eso nos llevaría a la posibilidad de que cometa suicidio. ¿Cómo evaluamos la ideación suicida con la estrategia CASI? ¿Qué significa, no es cierto, que tenemos que evaluar la ideación suicida o evento suicida? Que tenemos que obtener información sobre cualquier tipo de pensamiento suicida en los últimos 2 meses. Que tenemos que explorar ideaciones suicidas pasadas. El año pasado cursó con una depresión y ahí sí pensaba que se iba a morir. Y regresando al presente, explorar cualquier tipo de tendencia suicida inminente. Y para ello usamos una escala que es muy sencilla, se llama SAD-Person. Y SAD viene de sexo. Recordemos que los intentos son mayores en las mujeres, pero la consumación es más frecuente en los hombres. La A de SAD-Person, años, es bimodal entre los adolescentes y en los mayores de 65 años. Aquellos que cursan con depresión, recordemos que el 15% de pacientes con depresión muere por suicidio. Aquellos que han tenido intentos previos, de ahí viene la P, 10% de los que han intentado suicidarse terminan muriendo por suicidio. Abuso de etanol, de ahí viene la E de Person, ¿no es cierto? 15% de los dependientes al alcohol se suicida, y la R de la pérdida del juicio crítico, del pensamiento racional. Entonces, los pacientes psicóticos que salen de su juicio de realidad cometen suicidio en el 10% de pacientes con este diagnóstico. Y si el paciente carece de apoyo social, ahí está la S, ¿sí?, entonces esa falta de soporte, esa falta de amigos, esa falta de familia se convierte, ¿sí?, en un riesgo mayor para cometer suicidio. Y si además el paciente tiene el plan bien formulado, como les decía, compró la cuerda, compró el arma, compró el veneno para ratas y lo tiene listo para cometer suicidio en cualquier momento. Un plan bien formulado, esperando que la familia salga a trabajar o hacer lo que sea para cometer suicidio. Lo otro es ser soltero, ser viudo, ser separado. No casarse y no tener hijos se convierte en un factor de riesgo.
Cuando se tiene hijos, uno siempre está pensando, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Y eso se convierte en un factor protector. Por tanto, ser soltero y no tener hijos se convierte en el factor de riesgo. Y la S, la última S del sad person, son el sufrimiento por la enfermedad. ¿Qué habíamos dicho? Que aquellos que padecen dolores crónicos, enfermedades crónicas limitantes, son los más proclives a cometer suicidio. Y entonces, en esta escala modificada de sad person, si ustedes pueden ver, cada uno de los ítems tiene un valor. Y si nosotros hacemos esta escala y encontramos que los factores de riesgo solo llegan entre 0 a 2%, nosotros le damos alta al paciente que vaya a su domicilio y buscaríamos seguir un seguimiento ambulatorio. Pero si el paciente va en el sad person de 3 a 4, el seguimiento ambulatorio tiene que ser como más dirigido y tendríamos que considerar o pensar la posibilidad de un ingreso hospitalario. Si el valor de sad person va entre 5 y 6, es recomendable el internamiento, sobre todo si no contamos con el apoyo social. No tiene amigos, no tiene padres, vive solo, ¿no? Viene de provincia. Y si el valor del sad person va de 7 a 10, el ingreso es obligado, aún en contra de la voluntad del paciente. Y aquí volvemos al tema. Nuestra primera tarea es no solo calmar el dolor, sino preservar la vida. ¿Listo? Por eso es que nosotros, en el momento que tenemos un suicida, claro, ¿no es cierto?, lo tenemos que internar. Muy bien, ahora le decimos a su compañero que lea el ejemplo número 5. Pónganle atención porque vamos a calificar el sad person a partir de este ejemplo. Paciente mujer adolescente de 17 años de edad, quien es traído por el servicio de emergencia del hospital de su localidad, luego de que de manera súbita, después de tener una ruptura amorosa con su novio, ingiere un total de 60 tabletas de medicamentos, paracetamol, sertralina, ácido valproico y clonazepam. Llega al servicio de emergencia con compromiso de conciencia. Sin responder al interrogatorio con signos vitales, frecuencia cardíaca de 44 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 9, presión arterial 70 sobre 50, SAT de SAT del 88%. El médico internista indica monitorización inmediata de signos vitales, flumacenilo 1 miligramo por 10 ml y colocación de vía periférica con solución salina, inicialmente 500 cc en bolo y luego a 60 gotas por minuto. Paciente ingresa a la unidad de trauma, shock, por persistencia de hipotensión. Luego de su manejo por 4 horas, paciente mejora su estado y es transferida al servicio de observación de emergencia. Se solicita la evaluación por psiquiatría. Los datos importantes en la historia del paciente es la presencia de un cuadro depresivo mayor, actual con tratamiento con sertralina, conductas impulsivas frecuentes como consumo de alcohol y cannabis, 5 intentos previos de suicidio, sus padres son separados y actualmente vive solo con una de sus tías. En el examen mental se evidencia ánimo deprimido, anedonia, ideas de desesperanza y minusvalía, además de ideas autolíticas bien organizadas. Había comprado un veneno para ratas y pensó en ir a un hotel lejos de la casa de su tía para que nadie la encuentre. No presenta alteraciones sensoperceptivas. Y entonces, si hacemos el sad person, ¿qué encontramos? ¿Tú mismo quieres decir qué encuentras de positivo en el sad person? La depresión. Pero empezamos desde arriba, la edad corresponde. Sí, corresponde la edad. ¿Qué más? La depresión. La depresión, también los intentos previos. Ya. El consumo de alcohol o drogas, sustancias. Hay una pérdida del juicio de la realidad. Sí. Vive sola. Sí, son padres separados. Y ha organizado
Sí, ¿Sí? ¿No es También. cierto? No tiene soporte social. no tiene familiares ahí. Ha tenido, ¿sí? ¿Sí? Intentos. ¿sí? Sí. Oye, lo siento, ya estamos, pero nosotros no tenemos hasta las 14:45. Ay, discúlpenme, acabamos de terminar, ¿listo? No sé por qué pensaba que teníamos, disculpen, ya. Aquí acabamos, simplemente para decirle que el DSM-5 no especifica ni violencia ni agitación psicomotora dentro de los diagnósticos y los considera dentro del marco, ¿sí?, de otro tipo de trastornos. En cambio, la CIE-10-CIE, el diagnóstico en el DSM-5-TR recién ha comenzado a considerar el trastorno suicida, y cómo tratamos la conducta suicida está muy fácil para que ustedes la puedan ver, y este es el tratamiento de la conducta suicida siguiendo este fluxograma. Es fácil, como primero cualquier persona del centro de salud lo tiene que evaluar, luego será evaluado por el médico de turno y lo pasará o no al psiquiatra. Y ahí, chicos, hemos terminado. Muchas gracias. Disculpen, yo pensaba que estábamos más tarde. Lo siento. Ya, que pase, por favor, le disculparé.